Ni se te ocurra tocar ese dial, porque estás escuchando en el 104.7 Quantum FM, tu emisora favorita para disfrutar de los grandes éxitos del universo. Bienvenidos a nuestra séptima emisión. En el episodio de hoy vamos a hablar de la energía del futuro, del motor de las estrellas, de esa promesa que nos lleva cayendo desde hace décadas, la fusión nuclear. Una fuente de energía barata, abundante y limpia. Vamos, un sueño. Sin embargo, manipular esta fuente no es nada fácil. Hablaremos de núcleos que se vuelven más ligeros al juntarse, de plasmas que se están creando en la Tierra a temperaturas mucho más altas que las del núcleo del Sol, y de la tecnología que es capaz de controlar estos plasmas y extraer energía de ellos, con muchos de sus detalles. No faltará hablar del desarrollo tan lento de esta fuente energética, sus problemas, de las startups que se están atreviendo a resolverlos y de la iniciativa internacional que cada vez está más cerca de conseguirlo. Y de esta organización, el ITER, ha venido al programa uno de sus expertos. Guillermo Suárez López, sí. Licenciado, señor licenciado, que al principio puse graduado y Guille dijo, no, soy señor licenciado. Licenciado en Física por la Universidad de Vigo, máster en Fusión Nuclear y Física de Plasmas por la Universidad de Stuttgart y la de Leuven, ¿no? Leuven, sí. Leuven. Es uno de estos másters dobles, ¿no? Es un máster europeo, de hecho, son varias universidades europeas, pero yo hice los 2 años en esas 2 universidades. Doctor en Física en el Instituto Max Planck, nada más y nada menos, de Física de Plasmas, y actualmente, una vez más, nada más y nada menos, investigador postdoctoral en la organización ITER, la organización que está dando los pasos para ir y llegar a un reactor de fusión comercial. Sí, señor. Nada más y nada menos. Y si esto ya no es poco, en mi escala de, madre mía, este señor, cuánto respeto le tengo, tú eres un ser ancestral. Tú has sido totalmente uno... Es que además viene totalmente a pelo de todo esto. Ahora mismo que el canal cumple 10 años, entonces, joder, es que vienes en el mejor momento porque tú fuiste uno de los primeros canales de divulgación, Física Límite, uno de los primeros canales de divulgación de física de habla hispana. Desde 2012, sí. Desde 2012 lo hemos visto. O sea, eres más antiguo que Quantum Fracture, incluso eres un ser ancestral, eres un dios antiguo al que hay que rezar. Eso me pasa por poner licenciado. Eso te pasa por poner licenciado. Tal cual. Dejaremos este momento nostálgico para el final del programa, que al fin y al cabo tenemos a uno de los investigadores de ITER. ITER son las siglas en inglés de Reactor Termonuclear Experimental Internacional. Es la máquina con la que se pretende ultimar los pasos científicos hacia una prueba de una planta de fusión comercial. En términos de béisbol, estaríamos llegando a segunda base para luego rematar los detalles comerciales en la tercera base, giro al inicio y lo tendríamos. Y parece que esta entrevista sucede justo a tiempo. Es un momento muy excitante para la fusión nuclear porque ahora es cuando estamos dando los pasos finales para construir un reactor que ya va a demostrar muchas de las tecnologías necesarias para llevarlas a la comercialización y de una forma eficiente. Y además estamos viendo un boom de startups privadas y de compañías privadas que intentan probar otros conceptos alternativos, con lo cual es como la carrera por la fusión nuclear ahora mismo. Es muy excitante estar en este campo. Antes de hablar de los tokamaks y otras tecnologías, vamos a sentar la parte más física. Y ya que estamos hablando de algo que es nuclear, qué mejor que diferenciar qué es lo que sucede en las centrales nucleares de todo el mundo versus lo que se pretende que suceda en una central de fusión. En una central nuclear convencional, las que tenemos ahora mismo, lo que está produciendo energía es la fisión nuclear. La fisión nuclear se trata de coger un átomo muy pesado, puede ser un átomo de uranio, puede ser un átomo de plutonio, y lo que hace es que se le separa en 2 átomos más ligeros. Y esos átomos, cuando sumas el peso de los átomos resultantes, resulta que pesan un poquito menos de lo que pesaba el átomo original. Okay. Y esa pequeña diferencia de peso es la que se convierte en energía.
Y eso es lo que utilizamos para extraer la energía en los reactores de fisión. Esa pequeñísima masa de diferencia. O sea, igual mc al cuadrado está actuando absolutamente. Ahí, más o menos. Más o menos. Exacto, además. Sí, o sea que en los reactores de fisión nuclear, ¿no? De fisión, lo que haces es romper cosas. Romper átomos. Romper átomos. Tienes una concentración de ellos, el combustible que va en el reactor de fisión nuclear, y entonces lo que sucede es que los bombardeas con unos neutrones y eso empieza a generar una reacción porque uno de esos neutrones rompe un átomo en dos átomos más neutrones. Esos neutrones vuelven a golpear otros átomos, se producen más neutrones y tienes lo que se llama una reacción en cadena. Esa reacción en cadena va liberando energía, la moderas con otros materiales. Y entonces... ¿Esto de la moderación qué es? Porque muchas veces se habla, pero no queda del todo claro. Moderación es prevenir que todos esos neutrones que se están produciendo todo el rato sigan exponencialmente produciéndose, porque entonces lo que pasa es que se derrite el combustible. No tienes una bomba nuclear, ¿no? Porque efectivamente, es más complicado. Eso es, o sea, una reacción de fisión descontrolada es una bomba nuclear, pero si la controlas es una fuente de energía segura y además muy eficiente. Pues eso es lo que se hace en los reactores de fisión, poner unos materiales que absorben la cantidad justa de neutrones para que la reacción esté moderada. Se mantenga estable. Eso es. Entonces, esta es la idea nuclear que tiene un poco mucha gente en la cabeza, sí. ¿No? Pero en lo que tú trabajas no es esto. Esta forma nueva, alternativa, alternativa, que es la forma de energía más habitual en todo el universo, sí. Realmente. pero háblanos sobre la fusión nuclear. En una reacción de fusión, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues en una reacción de fusión tenemos el proceso contrario. Aquí empezamos con núcleos muy ligeros, con átomos muy ligeros, y lo que hacemos es unirlos en átomos más pesados. El átomo pesado que se produce pesa un poquito menos que la suma de los átomos con los que empezamos, y esa diferencia de peso es la que se convierte en energía. Que esto es una cosa completamente loca. O sea, ¿cómo puede ser que tú juntas dos cosas y ese conjunto de repente pesa menos que el conjunto, sabes, que la suma de las dos cosas? Y además no solo es paradójico por eso, porque de la forma en la que lo he explicado parece que si rompes cosas coges energía y si las juntas también coges energía. Sí, parece todo. Entonces, como, ¿qué está pasando tenemos aquí? Una máquina infinita de energía. Claro. Bueno, resulta que no es así del todo. Es decir, hay elementos que cuando los separas producen energía y hay elementos que cuando los juntas producen energía. Pero no va en las dos direcciones. Claro. Es decir, depende del elemento que utilices, del átomo que utilices. Y eso es porque los átomos tienen cierta estabilidad, pero les gusta ser lo más estables posibles. Pues resulta que los átomos más ligeros, cuando los fusionas, los juntas, el átomo resultante es un poquito más estable. Y los muy pesados, como el plutonio y el uranio, les gusta separarse porque se vuelven un poquito más estables. Claro. Entonces vas como en las dos direcciones hasta que llegas al hierro, que es el átomo más estable. Es el átomo definitivo. Efectivamente, o sea. Y ahí ya no hay forma de ir en una dirección o en la otra, ya no obtienes energía. Eso es. Me lo has adelantado ya un poco, bueno, lo hemos adelantado los dos en mucho sentido, pero este proceso de juntar cosas ligeras para producir energía, ¿sucede en algún lugar en la naturaleza? Sí, en las estrellas. Las estrellas. Les encanta fusionar. De hecho, es así como obtenemos todos los elementos de la tabla periódica en el universo. Las estrellas son las escuelas de los átomos del universo. Las estrellas suelen estar compuestas de hidrógeno, principalmente, pero tienen un tamaño tan grande, tienen tanta presión en el centro de la estrella que fusionan los átomos de hidrógeno y entonces producen casi todos los elementos de la tabla periódica. El helio, el nitrógeno, el carbono, el oxígeno. Los más pesados es más complicado. Es más complicado, requiere de una supernova, de un evento un poquito más severo, pero lo que es la reacción de fusión nuclear es la que produce todos estos elementos y es la que permite a nuestro Sol brillar todos los días. Es, de hecho, como tú has dicho, la forma más común de energía en el universo. Entonces, ¿qué elementos intervienen? Hemos hablado de elementos ligeros, pero en la práctica, más o menos, ¿qué elementos son esos? Pues en realidad son casi todos los elementos ligeros de la tabla periódica. Puedes hacer fusión nuclear con hidrógeno, con helio, con carbono, con oxígeno, con nitrógeno. La única diferencia es que cuanto más pesados se vuelven, más difícil es fusionarlos. Entonces nosotros aquí en la Tierra queremos usar los más ligeros posibles, que son el hidrógeno. Pero no el hidrógeno, sino isótopos del hidrógeno. Vale. Y me diréis, ¿qué es eso de un isótopo? Vale, cojamos un átomo de hidrógeno. Vamos a estar hablando de muchos elementos químicos todo el episodio. Quiero que entendáis que realmente lo que nos interesa no es el átomo en conjunto, solamente su núcleo, los protones y neutrones que mantienen a los electrones girando.
A las enormes temperaturas a las que vamos a poner estos elementos, los electrones ganan tanta energía y tanta velocidad que ya no sienten la atracción de los núcleos. Literalmente se piran. Así que cuando hable del hidrógeno o del helio, me estoy refiriendo a sus núcleos. En el caso del hidrógeno, un solo protón. Ahora, a este protoncillo se le puede unir un neutrón. Esta pareja de protón y neutrón se le llama deuterio. Viene del griego, deuteros, que significa segundo. Este deuterio es un isótopo del hidrógeno. Es una especie de hermano del hidrógeno, con un neutrón más. Ahora, al hidrógeno, en vez de uno, se le podrían unir dos neutrones. Este conjunto de tres se llama tritio. Es otro isótopo del hidrógeno. Todos los elementos tienen sus isótopos, versiones de ellos mismos con más o menos neutrones. Por ejemplo, el helio es un núcleo con dos protones y dos neutrones. Si le quitamos uno de esos neutrones, damos paso a uno de sus isótopos, el helio 3, del que hablaremos más tarde. Ojo, no todos los isótopos son posibles. Por ejemplo, si al protón del hidrógeno le metes 3 neutrones, el conjunto no se liga correctamente, se parte. No es estable. La estabilidad de los isótopos que se forman en los procesos nucleares es muy importante cuando queremos juntarlos y extraer energía de ellos. De hecho, es muy complicado juntar dos hidrógenos sin más y se combinen en helio. Es algo que solo se consigue hacer en el corazón de las estrellas. Ahora, si en vez de juntar dos hidrógenos para conseguir energía, juntamos los isótopos del hidrógeno, un deuterio y un tritio, la cosa cambia favorablemente. Y resulta que estos dos son más fáciles de fusionar que el hidrógeno solo. ¿Son comunes aquí en la Tierra? Pues el deuterio es relativamente común. Vale. Es decir, en un vaso de agua que tú te puedas beber hay deuterio. Oh, vaya. Naturalmente presente, Eso. sí. ¿Cuánto Efectivamente. ¿Cuánto puede haber? Del torno a unos miligramos por kilogramo de agua, pero resulta que en este planeta hay mucha agua. Eso es verdad. Ventaja. Con lo cual es relativamente sencillo de extraer. Tendríamos combustible extrayendo deuterio del agua para millones de años. Vale, bueno. En la Tierra, Bueno. sin ningún problema. El tritio es un poquito más complicado, Vale. porque el tritio es radiactivo, pero no mucho. Le gusta desintegrarse cada 13 años. Vale. Si tú tienes 1 kilo de tritio en tu desván, si vienes a los 13 años ya solo tienes medio kilo de tritio. Vaya. Con lo cual es difícil almacenarlo, con lo cual no existe mucho de él en la Tierra. Sin embargo, hay procesos para producirlo y los puedes integrar dentro de un reactor de fusión nuclear para autosustentarte de tritio. Ah, fíjate. Eso es. Esa es una manera de producirlo. Joder, pues elementos abundantes y que, en principio, Sí, se podrían porque obtener el tritio fácilmente. lo puedes producir con litio y también la Tierra está llena de litio, con lo cual litio más el deuterio del agua tenemos combustible para millones de años. ¿Qué condiciones se necesitan para que se produzca esta reacción de fusión? Pues como estos elementos a esas temperaturas tan amplias, tan altas, están ionizados, eso quiere decir, si tú coges el hidrógeno del que hemos hablado, el electrón ya no está ligado al protón porque la temperatura es tan alta en las estrellas que te queda el protón suelto y el electrón suelto. Entonces, ¿qué pasa? Que el protón tiene una carga positiva y si lo quieres fusionar con otro protón que también tiene una carga positiva, no les va a gustar acercarse porque se repelen entre sí. Entonces requieres unas presiones muy altas para que se acerquen, para fusionarlos, para juntarlos. Y esa es la razón por la que sucede en el núcleo de las estrellas, por la que necesitamos esa presión muy alta para producir la fusión. ¿Qué temperaturas más o menos se pueden alcanzar? En el núcleo del Sol unos 15 millones de grados. Un poquito, una cosa modesta. Es un número que ya se escapa al raciocinio, ¿no? Totalmente, ¿no? Los metales se funden a miles de grados. A 3.600 grados el metal que más aguanta. 3.000. Evaporarse, ya ni idea. Entonces, claro, ya millones y millones de grados. En ese punto ya, digamos que la materia que está dentro del Sol pasa a estados que son precisamente a los que te dedicas. Que son los plasmas. Son los plasmas. ¿Podrías contarnos también un poquito de ellos? Porque vamos a hablar mucho de plasmas, que es el momento en el que la fusión sucede. Pues un plasma es coger un elemento, cual sea, de la tabla periódica, y calentarlo, añadir energía y energía hasta que los electrones de esos átomos ya no les gusta estar en los átomos. Tienen tanta energía que se pueden separar de los átomos. Claro. Y entonces tienes esta sopa de núcleos atómicos positivamente cargados y electrones negativamente cargados interaccionando electromagnéticamente entre ellos, a veces como un fluido, a veces como partículas separadas. Claro. Eso es un plasma.
claro, en el caso de los plasmas estelares, claro, eso tiene que ser, en el punto de vista no del investigador que tiene que dar respuestas a lo que pasa ahí. Claro, es primero un plasma, una cosa electromagnética, que es un fluido, que además tienes que meter cuestiones de gravedad ahí dentro, que claro, es una gravedad tan intensa que seguramente a lo mejor relatividad general tienes que meterla de algún modo. Entonces, claro, eso parece un combo que parece una pesadilla. Sí, hay muchos procesos, la verdad, sucediendo al mismo tiempo y efectivamente tienes la gravedad, tienes las interacciones electromagnéticas, tienes las interacciones nucleares. Ah, claro, por supuesto. Se están fusionando. Claro, entonces también tienes la fuerza fuerte interactuando. Muchos de esos elementos se están desintegrando. Tienes la fuerza débil también. Claro. Y tienes la gravedad comprimiéndolo todo. A unas temperaturas tan altas que muchas partículas son además relativistas. Claro. Parece casi que vas a tener que usar teoría de cuerdas para saber qué pasa ahí. Volviendo un poco a cuestiones un poco más mundanas. ¿Por qué se suele decir que la fusión nuclear es mejor que la fisión? ¿O por qué se suele poner la fusión nuclear como esta meta a alcanzar por la humanidad porque va a resolver todos nuestros problemas? Bueno, es que tiene muchas ventajas sobre la fisión nuclear. La primera ya la hemos discutido, que es la cantidad de combustible que tenemos en la Tierra disponible para fusionarlo, que nos duraría millones de años. Sin embargo, el uranio o el plutonio son... bueno, elementos tan pesados que tenemos muy poquito. Por otro lado, tenemos también el aspecto de que la fusión nuclear utiliza elementos o no radiactivos o muy poquito radiactivos. Como ya hemos dicho, el deuterio es estable, el tritio es radiactivo, pero son tiempos mucho más pequeños que el uranio o el plutonio, que puede tardar miles de años en desintegrarse. Y la tercera ventaja es que los reactores, ya hablaremos de ello probablemente, pero necesitan muy poquito combustible para producir la fusión nuclear. Unos miligramos en un reactor de fusión producen tanta energía como kilogramos de uranio en un reactor de fisión. Súper eficiente. Eso es. Claro. Entonces, muchísima menos radiactividad, elementos mucho más disponibles, combustible mucho más disponible y además una eficiencia mayor es la que hace a la fusión nuclear una energía mucho más atractiva. Claro. Parece casi perfecto. Parece como Casi. un cuento perfecto. Casi. Claro, supongo que también el debate, supongo que estará por un lado el tema de las minas abiertas, ¿no? El hecho de, claro, para extraer el litio pues tienes que hacer minas abiertas y todos estos procesos de minado que muchas veces no son muy ecológicos. Y bueno, luego está la cuestión de que, joder, no todos nuestros problemas energéticos se tienen que resolver con fusión nuclear. Seguramente en el futuro habrá un mix entre solar, eólica, fusión, si todo sale bien. Por supuesto, el mix energético es crucial y además hay que tener en cuenta que la cantidad de litio que va a utilizar un reactor de fusión son unos kilogramos al año. Ya. Es decir, el tamaño de una batería de un Tesla es lo que va a utilizar para alimentar un reactor entero de fusión nuclear, con lo cual ya te puedes imaginar la cantidad de millones de años que podemos alimentarlos. Como veis, es todo un sueño, una fuente de energía abundante, limpia, ya que no produce gases de efecto invernadero, y, como ahora veréis, también muy segura. Así que ya está. Es cuestión de hacer una réplica del Sol aquí en la Tierra. Más o menos esas mismas condiciones las podemos recrear en la Tierra. Podemos crear un bicho, ¿no?, que tenga esa temperatura, la temperatura del Sol y listo, y tenemos fusión nuclear. Pues fíjate, la temperatura no es lo más difícil. No podemos recrearlas exactamente porque no podemos construir un reactor del tamaño del Sol. Es un poco difícil. Eso parece un poco problemático, sí. Entonces tenemos que hacer un poquito de trampa. ¿Y dónde está la trampa? La trampa es que, para empezar, el Sol fusiona principalmente hidrógeno, que como ya he dicho es un poquito más difícil de fusionar que el deuterio y el tritio. Entonces nosotros queremos hacernos la vida más sencilla, con lo cual utilizamos deuterio y tritio. Ya utilizar esos combustibles hacen que la fusión sea un poquito más fácil. Y además, como no podemos tener esos tamaños tan grandes, tan bestiales, para generar esas presiones en el núcleo que fusionan, lo que hacemos es aumentar mucho más la temperatura con respecto a la del núcleo del Sol, a cambio de perder densidad. Es decir, tenemos mucho menos combustible dentro de un reactor de fusión nuclear que el Sol en su núcleo, pero lo llevamos a unas temperaturas mucho más altas. Ajá. O sea, compensáis como la presión, por así decirlo. Compensáis presión con... ¿Y cuál es esa temperatura? Pues normalmente para fusionar deuterio y tritio quieres estar en los 150 millones de grados Celsius. O sea, hemos pasado de las decenas de millones a los cientos de millones. Claro, una pregunta que me surge es... Claro, si tú tienes una cosa a 100 millones de grados en la Tierra, no es eso como ultra peligroso. O sea, nos quejamos de los reactores, pero un plasma a 100 millones de grados, eso no es como terriblemente peligroso. Es que los plasmas engañan un poco, porque sí que están a temperaturas muy altas,
pero tienen una densidad tan bajita, es decir, hay tan poquitas partículas por metro cúbico, por espacio, que aunque tenga una temperatura muy alta, en realidad la cantidad de energía que almacena es bajísima. Con lo cual, si tú traes un plasma tan poco denso y tan caliente y lo pusieras en esta habitación, pues sí, habría a lo mejor algún rayo gamma, alguna interacción con el aire de esta habitación, pero se enfriaría en microsegundos. En cuanto toca el aire, que es mucho más denso, es más denso y está a temperatura más baja. Fíjate. Con lo cual no tiene ese aspecto peligroso que la gente piensa. Pero aquí está una cosa que es un poco como paradójica, ¿no? Porque en principio un reactor de fusión tendría como que calentar agua para girar una turbina, si por un lado no es peligroso para nosotros, pero por otro lado sí tiene que calentar ese agua. O sea, ¿es posible eso? Sí que es posible, porque la forma en la que... Aquí ya entramos en el diseño de reactores de... Vale, mira, si quieres vamos a empezar por ahí. Luego vemos otras formas alternativas, pero háblanos como de la forma pues, más convencional, ¿no? Que se piensa que estos reactores van a... y los que tú trabajas, los tokamak. Vale, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es un tokamak? Bueno, a ver, un tokamak es un tipo de reactor de fusión nuclear. Tiene ese nombre tan curioso porque viene del ruso. Se separa en tokamak. To quiere decir toroidal. Vale. K viene de cámara. Vale. Como cámara toroidal. La cámara toroidal que contiene, ¿no?, el plasma. Y mak viene de magnético. Entonces, vale. Donut magnético. Es un donut magnético. Vale. Es una cámara toroidal con bobinas magnéticas. Eso es lo que significa. Lo que pasa es que fue inventado en Rusia, en la Unión Soviética, y entonces tiene ese nombre. Y lo que es una vasija, una cámara de metal, donde hacemos vacío dentro, que tiene forma de donut. Donut es un toro en física, en matemáticas. Lo llamamos toroidal, un toro, sí. Forma de donut. Y ahí es donde ponemos el plasma. ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Porque cuando tenemos una cámara toroidal, el plasma es libre de circular en ese donut. Como girar alrededor dentro del donut, ¿no? Sin escaparse, efectivamente. Hay razones matemáticas y físicas para elegir un toro y no una esfera o un cilindro, vale. Pero el toro es la forma más eficiente de hacerlo. Vale. Esto es topología, es precioso, pero es un agujero de gusano en el que podríamos estar hablando. Podríamos hablar horas, efectivamente. Entonces tú tienes ese plasma tan caliente en esa cámara toroidal y lo que haces es, como ya he dicho, confinarlo con bobinas magnéticas. Es decir, como ese plasma está tan caliente, tú no lo puedes dejar tocar las paredes, porque ya hemos explicado que un plasma está a millones de grados y cualquier metal se funde a miles de grados. Claro. Entonces, para contenerlo, pones bobinas toroidales, bobinas, que básicamente producen un campo magnético. Como las partículas están cargadas, ya lo hemos dicho, el plasma, tienes los electrones por un lado, los protones por otro, ¿no? Cargas positivas y negativas, están influenciadas por campos magnéticos. Con lo cual, tú les puedes dar la forma que quieras con el campo magnético indicado. Y en este caso es el de un donut. Es un donut. Eso es un tokamak. Eso es un tokamak. Sí. Es hacer girar partículas. Hacer girar partículas levitando en un campo magnético a millones de grados. Vale. Y aquí está. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo este diseño hace que el plasma se caliente? Bueno, el diseño no hace que el plasma eso es simplemente contención. Eso es contención. Vale, eso lo confina. Vale. Ahora lo tienes que calentar de alguna forma. Vale, pues cuéntame cómo se hace. Pues hay varias formas. Una de ellas, que soy la que más conozco yo, es con ondas de microondas. Esencialmente como el microondas que tienes tú en casa. Joder, macho. Pero a escala industrial, esencialmente. Y lo que haces es poner antenas en las paredes del reactor. Esas antenas emiten ondas electromagnéticas y esas ondas electromagnéticas afectan a esas partículas cargadas acelerándolas. Esa es una forma. También puedes inyectar, sin tener antenas dentro, puedes inyectar también ondas electromagnéticas desde fuera y tienen el mismo efecto. Hay una segunda forma de calentarlos que a lo mejor es un poco más chula, y es utilizando un acelerador de partículas apuntando a un tokamak. Claro. Lo que puedes hacer es también construir un pequeño acelerador de partículas, que por cierto no es tan pequeño, normalmente tiene el mismo tamaño que el tokamak. Ya me imaginaba. Y lo que haces es acelerar esas partículas linealmente en el acelerador y desembocarlas en el tokamak. O sea, ni siquiera es tener como un ciclotrón al lado para que den vueltecicas y luego se meta. No, es lineal. O sea, es lineal y al entrar se ionizan y entonces quedan confinadas. Fíjate. Dentro del reactor de ITER, ¿cuál es la forma que se ha elegido? Tenemos las tres.
Tenemos las tres y te voy a decir por qué. Tenemos las tres porque ITER, a pesar de su gran tamaño y de su tecnología tan innovativa, va a ser un experimento científico aún. Claro, quieren escoger cuál es la mejor. Eso es. Fíjate. Uno de los propósitos de ITER es estudiar qué sistema de calentamiento es el más prometedor para el siguiente reactor que vendrá, que es DEMO. ¿Qué es demo? Luego te quiero preguntar sobre estas cosas. Joder, cuántas cosas. Claro, ¿tu apuesta cuál sería? Mi apuesta sería probablemente ondas electromagnéticas. El microondas. Eso es. Y además las que no requieren antenas. Vale. Porque eso, digamos que quita piezas dentro del reactor. Okay. Entonces, como es un ambiente tan caliente y tan hostil, es mejor no tener muchas cosas dentro. Claro. Mira, hablando un poco de la forma, recuerdo haber visto unas noticias como que habían construido un tokamak con una forma un poco extraña, porque esa forma como que optimizaba. O sea, no sé nada más. O sea, este es como el límite de mi conocimiento. No sé si podrías comentarlo. Sí, hay el primo del tokamak, que además esto tiene una historia muy interesante, porque este viene de Estados Unidos, vale, en la misma época que nace el tokamak en la Unión Soviética. Efectivamente, estamos hablando un poco de la Guerra Fría y de la lucha por la fusión nuclear. Entonces, esto se llama Stellarator. Vale. El Stellarator, que también es una palabra como muy graciosa, también se separa en dos acrónimos, esencialmente. Stel viene de stella, que en latín significa estrella. Vale. Y el dator viene de generator, es decir, de generador. Es un generador de estrellas. Vaya, wow. Bueno, pues este primo tiene también una cámara toroidal, pero no es un donut. Es como un donut deformado. Es como donut, que se retuerce así. Es un donut retorcido. Sí, señor. Sí. Es un donut retorcido. Y tiene su motivo de ser. Y es que el tokamak, para confinar esas partículas, ya ha dicho que necesita unas bobinas electromagnéticas fuera de la cámara. Claro. Pero también necesita una corriente circulando por el plasma, que genera otro campo magnético. Entonces, tokamak necesita bobinas más corriente. El Stellarator intenta eliminar la corriente eléctrica del plasma y solo utilizar bobinas. El problema de esto es que cuando quieres hacer un campo magnético optimizado que solo use bobinas, se te empieza a retorcer. Vale, claro. Claro. Y por eso tiene esa forma tan curiosa, el Stellarator. Intenta optimizar el campo magnético para confinar también que el tokamak, pero sin utilizar una corriente eléctrica. O sea, ¿cuál dirías que es más óptimo? ¿Cuál de las dos cosas? Los dos tienen ventajas y desventajas. No puedo decir uno es más óptimo que el otro. El tokamak confina mejor. ¿Por qué? Porque al ser un donut tiene simetría. Las cosas con simetría tienden a ser más estables, estables en la naturaleza. Esto es una cosa física que se aprende muy rápido en la carrera. Sí. El Stellarator, como no tiene esa simetría, confina un poquito peor. Pero tiene una ventaja muy importante, y es que al no tener una corriente puede operar en continuo. La corriente del tokamak hay que inducirla. Eso quiere decir que eventualmente se disipa. Con lo cual las descargas del tokamak suelen ser de unos segundos, de unas horas o de unos días, depende de cómo grande sea el tokamak, pero es siempre pulsado, en algún momento se tiene que acabar. El Stellarator lo puedes operar 24 días, 24 horas, 7 días, 365 días al año. En ese sentido, no sé si podrías contarme un poco sobre la historia, aunque sea de manera como muy, muy vaga, de cómo los reactores de fusión han ido evolucionando. Tenemos una cantidad bastante amplia de reactores de fusión. Los tenemos en Europa, en Estados Unidos, en China, en Japón. La fusión nuclear pasa cada día y continuamente. Esto ya no es ciencia ficción. Hacemos experimentos todos los días. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? Pues como ya hemos comentado un poquito con lo del tokamak y el Stellarator, estos eran reactores muy pequeños en la Unión Soviética y en Estados Unidos. ¿Con pequeño a qué te refieres? Pequeño quiere decir que cabría en un salón de casa, sin ningún problema. Cabría en un salón de casa. Experimento así de papel albal, clásico experimento de unos chavalitos en un laboratorio haciéndolo. Y con una tecnología de los años 60 y 70. Es decir, los soportes de bobinas eran de madera, con resina, por ejemplo. Sí, sin ninguna duda, tecnología de la época. Y ellos eran muy optimistas en esa época, porque, como ya he dicho, la física fundamental estaba bien entendida. Ellos pensaban que íbamos a tener fusión nuclear en 10 años. Claro. Solo había que hacer un reactor un poquito más grande. Aquí entra el primer problema. Cuando los reactores se empiezan a hacer un poquito más grandes, con más temperatura, más densidad, empieza a haber mucha turbulencia en los reactores. Esto es algo que pasa en los fluidos normalmente.
turbulencia. ¿Y qué quiere decir la turbulencia? Turbulencia quiere decir que el plasma se escapa, tiende a escaparse, no le gusta estar confinado en el centro del reactor. Fíjate. Eso es un problema. A pesar del campo magnético, aunque tengas el campo magnético conteniéndolo, como que consigue... Claro, escaparse. porque se producen pequeños vórtices de turbulencia dentro que empujan las partículas hacia afuera. Fíjate. Además, también hay inestabilidades, es decir, como tienes ese fluido con carga y este campo electromagnético, puedes tener estados del plasma. Ten en cuenta que las partículas positivas y las negativas se mueven con el campo magnético, interaccionan entre sí. Eso puede llevar el plasma a diferentes estados y algunos son inestables. Entonces también se tuvo que resolver muchas de esas inestabilidades, traer el plasma a un estado estable. Y eso es lo que ha, de hecho, llevado tantos años, desde esos primeros experimentos de los años, bueno, que ya no eran los primeros, pero los años 70, etcétera, ha sido producir cada vez reactores más grandes, pero paso a paso, secuencialmente, para entender la física mejor, y también por temas de presupuesto. Ha sido mejorar la tecnología. Piensa que hemos pasado de bobinas sostenidas por madera y metales que teníamos que lijar a mano a cosas impresas en 3D, conductores de alta temperatura, quiero decir, superconductores, etc. Hemos aumentado mucho nuestra tecnología. Y además, entender mejor la física de esa turbulencia, de esas partículas rápidas, de esas inestabilidades, para producir descargas dentro de los reactores de fusión nuclear que se comporten como queremos, que además sean amistosas con la pared y que sean muy eficientes en el centro. Claro, estas no son las únicas formas de generar fusión. Hay otras formas alternativas. Bueno, alternativas. Los estadounidenses hace poco anunciaron con bombo y platillo que habían conseguido con el confinamiento inercial muchas cosas y ahora justamente estas startups que están proponiendo como formatos raros. Sí. No sé si podrías comentar estas formas alternativas. Sí, bueno, es que para producir fusión de una forma eficiente y comercial, hay tres cosas importantes de las que ya hemos hablado. La primera es la presión. Quieres una presión muy alta para fusionar. Eso es densidad alta y temperatura alta. Y la segunda, o la tercera, es el confinamiento. Quieres un confinamiento muy alto porque cuanto más tiempo estén las partículas dentro del reactor, más tiempo tienen para fusionarse. Entonces, tú con esa idea de maximizar densidad o temperatura o confinamiento, puedes inventarte cualquier tipo de reactor de fusión que intente ir en una dirección o en otra. El tokamak y el stellarator intentan maximizar el confinamiento. Por eso utilizan esos campos magnéticos para tener el plasma dentro, lo pueden tener horas o en continuo, como el stellarator, pero tú a lo mejor puedes decir, bueno, no me importa tanto que el plasma se me escape, pero lo voy a calentar muchísimo y le voy a meter mucha presión. Entonces aparecen otras formas de hacer reactores de fusión nuclear. Y esto es lo que muchas startups y compañías en Estados Unidos, sobre todo, pero también a lo largo del mundo, en Europa también las tenemos, están intentando. Entonces, ¿cuál quieres que hablemos? Es que esto es muy interesante porque yo lo he mirado a motivo de este podcast. La Agencia Internacional de la Energía Atómica publica un dossier anualmente sobre las startups que hay en fusión nuclear y compañías. Y el año pasado ya había 200. Joder. ¿Y todos diferentes? ¿O más o menos haciendo no todas son diferentes, pero sí que hay muchos conceptos. Entonces, no tenemos tiempo para hablar de 200. Pero por ejemplo, vamos con confinamiento inercial. Podemos hablar de confinamiento inercial. Mira, por ejemplo, ¿en qué trata? Bueno, pues el confinamiento inercial, que es lo que se hace en el laboratorio de Livermore, de Estados Unidos, es donde está el mayor laboratorio de confinamiento inercial. A pesar de que lo llaman así, confinamiento inercial, en realidad no hay ningún tipo de confinamiento. Es curioso. En este caso, lo que tienes es un montón de láseres, pero un montón. Y eso es lo que te va a dar la energía para calentar el plasma. Entonces tú tienes todos esos láseres y tienes una pequeña pelotita del tamaño de una lenteja. Vale. Y la llenas de deuterio y tritio. ¿Vale? El combustible más fácil de fusionar del que ya hemos hablado. Y la idea es hacer que esos láseres calienten esa pelotita de deuterio y tritio, comprimiéndola y produciendo fusión. Eso es el confinamiento inercial. Chutar láseres de todas partes. Efectivamente. Mucho. Y láseres muy potentes. Como ves, ahí no hay confinamiento, porque una vez la pelotita se fusiona, desaparece, ya no hay más pelotita, pero hay una temperatura y una presión, una densidad muy altas, porque tienes todos esos láseres apuntando al mismo sitio. Claro, esto me lleva, por ejemplo, en este caso, si quieres extraer esa energía de forma comercial, ¿cómo lo haces? Bueno, pues tienes primero que tener un sistema de láseres
que funcione de una forma continua, es decir, pulsada, pero muchas veces por segundo, y tienes que de alguna forma poner una pelotita nueva muchas veces por segundo. Y entonces tienes esas reacciones sucediendo muchas veces por segundo con la pelotita fusionándose. Y de algún modo poner ahí pues agua para que vaya una turbina o alguna forma diferente. Todas ellas funcionan de hecho de un modo muy similar. Es el deuterio y el tritio, que no lo hemos comentado. Esta es la pregunta de cómo se extrae energía. ¿Cómo se extrae energía de aquí? De estos reactores. Bueno, el deuterio y el tritio, cuando se fusionan, producen un neutrón. Ese neutrón viene con mucha energía. Claro. Y entonces puede golpear cualquier material, en el caso de un tokamak, las paredes del tokamak, y las calienta. Tú puedes correr canales de agua, es decir, tuberías con agua a presión. El agua se calienta porque la pared se está calentando por las reacciones de fusión. La llevas a una turbina, produces electricidad. Es decir, lo mismo que llevamos haciendo 100 años, pero cambias cómo hacer la energía. Claro. O sea, es el neutrón es el que calienta las paredes. Eso es. O sea, ni siquiera es como el calor propio de toda la reacción. Bueno, es que el calor está en las partículas, claro. Claro, es decir, no es tanto como que produces la reacción y te aparece pues, un helio muy energético que te golpea una pared y eso también cuenta como energía. No es tanto. Sí, también cuenta como energía. En esa reacción de deuterio y tritio tienes un helio y tienes un neutrón. Son esos dos productos los que te golpean la pared a toda leche. El helio tiende a no querer golpearse en los tokamaks y los accelerators porque está cargado positivamente. Y entonces se queda confinado. Y esto nos viene muy bien porque entonces calienta el plasma de vuelta y mantiene la reacción funcionando. Fíjate qué curioso, o sea, es la radiactividad realmente, lo que consideraríamos radiactividad, ¿no? Ese neutrón, lo que realmente calienta las paredes. Bueno, sí, es efectivamente. No es radiactividad, es el producto de la reacción de fusión, porque la radiactividad suele ser un núcleo descomponiéndose. Claro, solo. vale, ok. En este caso los estamos forzando a fusionarse y producimos un neutrón. Ese neutrón pega a una pared y la calienta. El helio nos viene muy bien porque se queda confinado y entonces mantiene el calor del plasma funcionando. Comprendo. Oh, qué interesante, interesante. Entonces, en el caso del confinamiento inercial, ¿no? Entonces sería esos neutrones que producen esas pequeñas... Efectivamente. Que también... Y el helio en este caso también, porque no hay un campo magnético. Solo hay esos láseres y esa pelotita de esa lentejita. Entonces, en ese sentido, sería más eficiente el confinamiento inercial. No necesariamente, porque ese helio es el que mantiene la reacción funcionando en los tokamaks y los accelerators. En el caso de la reacción inercial, tienes que suplir esa energía de otro sitio. Con el láser, claro. Con el láser. Claro. Con lo cual no es necesariamente más eficiente, porque la eficiencia del láser no es perfecta tampoco, mientras que el helio sí puede ser perfecta, porque el helio va golpeando las partículas del reactor y se va enfriando, se va termalizando y acaba a la misma temperatura que el resto del reactor. En un láser tú tienes que coger la energía de la red eléctrica pública y convertirla en energía de láser, y eso no es un proceso de 100% eficiencia. De hecho, es un proceso, no tengo el número, pero no, está muy alejado del 100%. Con lo cual pierdes eficiencia. Tú trabajas en tokamaks. Yo trabajo en tokamaks. Entonces, seguramente me vas a barrer para casa. Pero aún así te tengo que hacer esta pregunta. Entre estas dos propuestas, ¿coges el tokamak? Sí, pero fíjate, incluso mirando al futuro me quedo con el Stellarator. Fíjate qué curioso. El Stellarator tiene la ventaja de que funciona en continuo. Y eso es imbatible, en mi opinión. Tiene otras ventajas, y es que al no tener esa corriente eléctrica es más estable también. Claro. ¿Cómo funciona exactamente el introducir estos reactivos y sacarlos? Esto también es muy chulo. A ver, los combustibles, como tienen una presión tan alta en el centro, que es donde se produce la principal cantidad de fusión, hay una diferencia de presión entre el centro del reactor y el exterior del reactor. Entonces, el centro, digamos, va empujando esas partículas hacia afuera. Hay procesos de turbulencia, hay procesos de transporte. Básicamente, el centro va empujando hacia afuera. Es lo mismo que en el Sol. El Sol empuja el resto de la estrella hacia afuera, la quiere separar. Todas esas reacciones de fusión, toda esa gran presión lo va empujando hacia afuera. Con lo cual, las partículas van poco a poco transportándose desde el centro hasta el borde del reactor. La diferencia es que en el Sol tardan millones de años y en un reactor pueden tardar unos milisegundos. Esa es la diferencia. Una vez alcanza el borde, como tenemos ese campo magnético, las líneas del campo magnético lo llevan de forma segura a un componente especial de estos reactores que se llama el divertor. Son unas placas de wolframio bien potentes, donde esas partículas se neutralizan, es decir, pierden su carga, y entonces son absorbidas por una bomba. Así se extrae. Para introducirlo, porque claro, hemos hablado de cómo salen, ahora hay que hablar de cómo se introducen. Esto es muy chulo.
Hay un tema, y es que cuanto más grande se vuelve el reactor y más temperatura tiene, más difícil es meter un gas dentro, en el núcleo. Y además las partículas no quieren ir hacia adentro, quieren ir hacia afuera. Ya lo hemos comentado por la presión. Entonces tú, si por ejemplo pones una válvula de gas y metes el gas ahí a presión, el gas no entra. No entra porque está tan caliente que ese gas, el plasma, que ese gas se ioniza muy en el borde y se pierde el divertor, con lo cual no entra. ¿Cuál es la solución? Una pistola. Una pistola. Criogénica, además. Una pistola criogénica. Eso es. Vamos ahora a construir unas capsulitas de deuterio y de tritio criogénicas para que estén a la menor temperatura posible y las vamos a disparar a kilómetros por segundo hacia el centro del reactor. Muy bien. Oye, pues es una solución... A ver, es un poco matar moscas a cañonazos, pero oye, si funciona... Funciona y además es la forma más eficiente que hemos encontrado hasta ahora. Vaya, interesante. ¿No hay algunas alternativas? Pues el problema de utilizar válvulas y empujar gas es el que te he comentado. Claro. Con lo cual, lo de las válvulas lo de las pistolas criogénicas es hasta ahora lo mejor que hemos encontrado. Okay. O una alternativa es pensar el reactor de una forma más inteligente, pero entonces ya pierdes la simetría. Pierdes simetría, pierdes efectivamente. Tenemos una pregunta que me viene completamente al pelo, precisamente de Ponte Bata. Nos comenta nuestro querido Aitami, yo quería preguntar, ¿los neutrones no provocarían activación en la pared del tokamak? Esa es una de las cuestiones. Tienes neutrones golpeando las paredes, muy bien, tienes ahí transferencia de calor, pero en el fondo todas las cosas están hechas de átomos y núcleos y eso va a reaccionar contra las paredes de algún modo, a largo plazo tal vez. La respuesta es sí. Efectivamente, tienes gente muy atenta en el chat. Sí, efectivamente, cuando tienes esos neutrones impactando los metales de la pared, esos metales se van a activar con el tiempo. Es decir, ¿qué significa eso de activar? Activar quiere decir que si tú tienes una pared de acero que está compuesto de hierro, ese hierro, esos átomos de hierro en la pared van a estar golpeados por los neutrones y se van a fisionar. Vas a hacer pequeñas reacciones de fisión, unas cuantas de ellas, entonces se vuelven radiactivos. Eso es lo que quiere decir. Activar quiere decir se vuelve radiactivo. Al volverse radiactiva la pared, este metal pierde alguna de sus propiedades que tanto buscamos, es decir, se puede volver un poquito más frágil. Y al volverse más frágil, no es que pase absolutamente nada, no es un tema de seguridad, sino que se puede desprender a lo mejor pequeñas cantidades de la pared del reactor. Y eso es muy malo para los plasmas. Como ya hemos dicho, si algo frío toca un plasma, se enfría inmediatamente y para. Es también lo que lo hace tan seguro. Fíjate. Pero eso hace que las paredes tengan que estar en muy buenas condiciones. Porque no hay ignición. O sea, no podría producirse, si tienes impurezas en un plasma, no puedes producir reacciones de fusión nuclear. La clave aquí está en que la cantidad de radiactividad que se produce por este proceso es relativamente baja. Vale. Los cálculos, las estimaciones, es que un reactor funcional y económicamente viable produciría una cantidad de radiactividad en las paredes que más o menos en 100 años desaparecería. En 100 años. Bueno. 100 años parece un periodo muy grande, pero cuando lo comparamos con residuos de fisión nuclear, como el plutonio o el uranio, donde las escalas son de miles a millones de años, 100 años ya parece menos. Aún así, eso obligaría con el tiempo a cambiar el revestimiento del reactor por dentro. Normalmente lo que harías es básicamente decomisionarlo, es decir, parar el reactor cuando ya esas paredes están demasiado activadas y sus propiedades, las propiedades del metal de la pared ya no son las que tú deseas, paras el reactor, lo desmontas, tratas los residuos y construyes uno nuevo. Y construyes literalmente uno nuevo. Claro. Wow. ¿El periodo, más o menos, se tiene estimado qué periodo puede ser? Es similar a los de los reactores de fisión, porque ten en cuenta que mucha de la tecnología de los reactores de fisión es la que utilizamos en los reactores de fusión. Hemos desarrollado mucha nuestra por la complejidad extra que tiene, pero cuando se trata de materiales irradiados por neutrones, la fisión nuclear lo tiene muy estudiado. Claro, en uno de tus artículos veo que mencionas, que creo que estás de primer autor, precisamente en este, hablas sobre una onda magnetosónica que transporta energía al corazón del dispositivo. Eso es. Una onda magnetosónica, ¿qué es eso? Eso es una onda electromagnética, pero en un plasma. Vale. En un plasma. Las ondas que se propagan en los plasmas son vibraciones del plasma. Claro. Como cuando tú golpeas una vara de metal, es una vibración que se transporta alrededor del metal. O cuando hablamos, el aire es una onda que se transporta en un medio. Entonces, tiene propiedades electromagnéticas y tiene también propiedades sonoras, digamos. Claro. Eso es una onda magnetosónica.
Ese artículo en concreto trata con este método de calentamiento de las antenas del reactor. Entonces yo estudio cómo el plasma afecta a la accesibilidad de esas ondas electromagnéticas, que es muy importante transportarlas desde la antena hasta el núcleo del tokamak para calentar las partículas. Claro, hablabas de que se producían ondas evanescentes. Sí, porque si la densidad no es suficientemente alta cerca de estas antenas, esas ondas no se propagan muy bien. Vale, Les entiendo. gusta cierta densidad antes de poder empezar a propagarse. Si la densidad es demasiado baja, son evanescentes. Esto lo que quiere decir es que no llegan muy lejos. Sí, Básicamente se te pierden amortiguan. potencia, se amortiguan, efectivamente, y no acceden. Entonces es importante entender cómo es el plasma enfrente de la antena para saber si podemos acoplar suficiente cantidad de esas ondas, suficiente potencia, para calentar el plasma de la forma en la que lo queremos hacer. Claro, esto es muy interesante. Por lo que has dicho, es como que el plasma tiene como una transición de fase, tiene como un punto en el que ya te acepta mucho más esas ondas respecto a ese punto. Eso no lo sabía. Los plasmas tienen como, pues eso, como estados. Un estado, ¿no? Pues sería como una especie de estado en el que no quiero transmitir ondas y un estado en el que quiero transmitirlas y por tanto me va a ayudar a calentarlo. Sí, efectivamente. Es decir, y no solo eso, sino que se puede volver tan denso que la onda se propaga y rebota. Claro. De esa densidad, es decir, se refleja, porque la densidad es demasiado alta. Es decir, esto es básicamente la física de ondas que todos hemos estudiado en la carrera, pero añádele un campo magnético, añádele un plasma, añádele todas reacciones esas nucleares. Cosas. Eso es. En este sentido, el state of the art, ¿no? de cómo funcionan los plasmas dentro de estos dispositivos se tiene muy estudiado, aún quedan muchas preguntas abiertas. Hay cosas como muy teóricas que no se entienden o, por el contrario, donde está toda la investigación es como en cuestiones muy prácticas, ¿no? El plasma delante de la antena, ¿qué pasa aquí? Las dos cosas. Fíjate. Las dos cosas. Tenemos un montón de investigadores estudiando preguntas muy útiles, como qué pasa con los materiales de las paredes, Claro. qué pasa con los neutrones cuando llegan a la pared, qué pasa con el plasma cuando lo calientas a cierta temperatura, cosas muy útiles y muy necesarias para tener un reactor de fusión funcionando. Y luego también hay investigadores que se dedican a preguntas muy fundamentales, como por ejemplo, ¿cuál es el efecto de esas partículas tan rápidas que se producen en las reacciones de fusión nuclear en la turbulencia del plasma? ¿Podemos utilizarlas para incrementar la eficiencia de los plasmas? Y ahí ya tienes una mezcla de disciplinas científicas, de partículas relativistas rápidas con magnetohidrodinámica, con relatividad, con turbulencia. Es maravilloso. Tenemos los dos tipos de investigadores. De repente en ese punto tener unas barras de uranio fisionando ya no parece algo tan... Por eso tenemos reactores de fisión y no de fusión. Tenemos de fusión. Ya, por todos estos aspectos. Bueno, poco a poco, cuando se vayan entendiendo mucho más, esto sería otra pregunta, ¿no? El no tener toda esta ciencia bien entendida. ¿Tú crees que el no tener todo ese conocimiento bien aprendido podría causar problemas en los reactores a futuro? Yo creo que es importante entender que la ciencia básica la tenemos muy comprendida y somos capaces de hacer unas predicciones increíblemente precisas sobre el comportamiento de un reactor. Estamos en una era en la que podemos simular una descarga de horas dentro de un reactor en un ordenador, con una precisión sin paralelo. Entonces, hay muchos aspectos de la física que los entendemos y eso es lo que nos da la confianza de construir un reactor más grande, como es ITER. ITER va a ser el primer reactor de un tamaño comercialmente viable, a pesar de que es un experimento científico, en los que tenemos mucha confianza de cómo va a funcionar ese reactor y de cómo lo vamos a operar. Sin embargo, es cierto que ITER en sí mismo nos va a responder muchas preguntas que tenemos abiertas. Claro. Lo construimos también como experimento científico para entender mucha de la física o una parte de la física que aún no comprendemos del todo. Pero yo diría que lo que es la física básica, en la que todo se cimienta, está muy bien entendida. Actualmente, ¿cuál es aparte de ITER, ¿no? Que ahora te preguntaré más sobre él, ¿cuál es el reactor de fusión más grande que hay en el mundo? Está en Reino Unido, se llama JET, J-E-T, es el Joint European Torus, que significa el toro europeo en conjunto, como toda la Unión Europea. Es un poco irónico ahora. Porque ahora mismo, que está en ¿verdad? Reino Unido, pues es un poco irónico, sí. Sí, un poco irónico con la tesitura actual, pero sí, es JET. JET tiene un radio, creo que de 3 metros, quiero decir. Okay. Es decir, el donut, desde el centro del donut hasta el borde, 3 metros. Vale. Es un reactor que si... Sean como 2 coches. Es un reactor que son como unas 6 plantas de un piso. Ya no estamos hablando de un salón, no. ¿Cómo?
estamos hablando de un bloque de pisos. Claro, tiene 6 plantas. eso es simplemente el toro. Pero claro, luego está todo Luego el, está todo el dispositivo que todo viene, lo rodea. claro, todo lo que Ostras, viene fíjate. de más. Además, he dicho 3 metros, pero son de radio, o sea, son 6 metros de ancho, diámetro. pero Sí, luego está, son, claro, todo- son 2 coches, efectivamente, pero luego está la altura. Eso lo tienes normalmente con un montón de electrónica y de soportes debajo, y además tienes diagnósticos, tienes los sistemas de calentamiento. Total, 6 pisos. que el espacio es como un bloque industrial de 6 pisos, sí. O sea, una casa Qué pasada, un bloque de apartamentos de 6 pisos. Qué pasada, qué pasada. Y ese sí es uno de los que tiene el récord, ¿no? Bueno, ese tiene el récord de producción de energía, pero cuando dices superávit no sé muy bien a qué te refieres, porque no ha conseguido obtener más energía de la que ha necesitado la reacción de fusión. Pensaba que sí. No. Pensaba que ya se había conseguido. Ostras. No, eso le queda a los tokamaks pendiente aún. Vaya, Y pensamos que ITER va a ser el primero en conseguirlo. vaya. Más o menos, porque esto se medirá por un porcentaje, ¿no? Respecto a lo que entras dentro de la máquina, respecto a lo que te saca. De ¿Es algún eso? modo. Hay como un porcentaje, como, no sé, si le metes 100, te saca 60. Eso es exactamente lo que ha conseguido Jet. Literal, 60. Literalmente. 60%. 60, 65, sí. Joder, he acertado. Efectivamente. Claro. Hubo una noticia que resonó por todas partes, que fue que este confinamiento inercial ya había producido más de lo que había entrado. Sí. Los estadounidenses lo anunciaron a bomba y platillo, ¿no? El NIF. El NIF, sí. El NIF como... pues, National Ignition. eso, el NIF como en el DNI, ¿no? 5, 1, sí. Entonces, pero hubo como una cierta polémica con este descubrimiento que hicieron este anuncio que hicieron los estadounidenses. Mucha gente dijo que es que que el tokamak de los británicos seguía siendo europeo, ¿no? Seguía teniendo el récord. Bueno, es que el récord que tiene Jet es el de producción de fusión nuclear neta, es decir, cuánta energía bruta ha salido del reactor. El récord que tiene NIF es el de haber conseguido extraer más energía que la que han puesto. Pero Vale. la energía que se ha extraído es menos que la que Ah. ha conseguido producir Jet. Pero no lo comprendo del todo, perdón. Siguiendo tu analogía, Sí. en Jet hemos puesto 100 y hemos sacado 65. Vale. En NIF se ha puesto 10 y se han sacado 13. Vale. Pero en principio los estadounidenses, si eso lo pusieran a funcionar mucho, en principio uno... Sí, bueno, el tema está en los detalles. Vale, a ver. Efectivamente, han conseguido este objetivo, que es muy importante, la física del plasma, pero luego está el tema técnico de conseguir reproducirlo miles de veces por segundo o cientos de veces por segundo, y luego está cuánto cuesta monetariamente producir cada una de esas descargas. Porque un reactor tiene que ser económicamente atractivo. Claro. Si la electricidad te cuesta 10.000 euros al mes en casa, no es atractiva. Bueno, pero en principio si ya tienes resuelto ese problema, ¿no? De si tú metes 100 y sacas 130, por mucho que al meter esos 100 pues te haya costado un tanto, pues estás sacando 130. Claro, o sea, pero tienes que tener en cuenta que los reactores eficientes que nosotros diseñamos, si metemos 100, normalmente queremos sacar del orden de 500. Bueno, pero eso es un problema técnico que poco a No, poco... es más que un problema técnico, es un problema físico también. Realmente todo es un problema técnico. Con lo cual, es un objetivo muy importante, no se le quita el mérito, pero tienes que tener en cuenta que cada uno de esos experimentos vale del orden de millones de euros. Claro. El experimento, que esa lentejita de deuterio y tritio desaparece una vez haces el experimento, y que además tienes que, de alguna forma, escalarlo a un reactor eficiente, y eso no está tan claro cómo conseguirlo. Y eso en los dos tokamaks estamos mucho más cerca de ello. Sí, efectivamente, el tokamak está mucho más cerca de una planta de fusión comercial. ¿Por qué? Porque las paredes no desaparecen después de cada experimento, que es lo que le pasa a NIF, que desaparece, los láseres se quedan, naturalmente, pero la pelotita desaparece. El tokamak confina durante horas el plasma, los reactivos salen, nosotros metemos combustible nuevo con la pistola esta criogénica que te he comentado, y puede operar en continuo produciendo ese factor de amplificación que buscamos conseguir. Otra cosa que te quería preguntar es un poco, ya que tú trabajas dentro de ITER, ¿cuál es el estado actual del proyecto y cuál es básicamente la hoja de ruta que se tiene en los próximos años? Empecemos por el estado, más bien el estado del proyecto actual, porque ya has comentado la existencia de DIMO, que de hecho, hasta que no me he preparado esta entrevista, no sabía que DIMO existía. Sí. O sea, es el siguiente paso después de ITER. Sí. O sea, ya estamos pensando en cuando ITER es como, hostia, ITER. Por supuesto, sí. Todos los reactores de fusión nuclear tardan décadas en ser diseñados, producidos, construidos y
ponerlos en operación, con lo cual... Un poco como los aceleradores de partículas. Efectivamente, todos los proyectos científicos titánicos tienen que ser pensados con décadas atrás. Entonces, ITER está ya en un proceso muy avanzado, porque estamos literalmente poniendo componentes dentro de la zona donde va a estar el reactor. Es decir, hay vídeos en YouTube que de verdad os recomiendo que los veáis, o a lo mejor tú los puedes poner por aquí cuando edites, donde literalmente estamos poniendo bobinas dentro del reactor. Es decir, ya está siendo construido. Demo, que es el siguiente, es ahora mismo un reactor que se está diseñando, que aún no existe ningún componente por él. Ok. Pero lo estamos ya diseñando. Porque para cuando ITER nos resuelva algunas de las preguntas que tenemos, podremos probablemente empujar ya el construir Demo, Entonces, que es el siguiente reactor. Cuéntanos esta hoja de ruta, estos pasos que se van a dar. En ITER. En ITER y a futura Y Demo. en Demo, Es decir, bueno. como el proyecto en sí, como viéndolo como en perspectiva totalmente general. Bien, pues ITER, como ya digo, está en construcción, con lo cual hay que terminar de construirlo. Eso quiere decir que hay que traer todos los componentes, porque este es un aspecto muy interesante de ITER. ITER es un proyecto internacional, donde están Estados Unidos, China, Japón, India, Europa. Todo el mundo está construyendo ITER, pero además también están produciendo partes para ITER. Es decir, una bobina a lo mejor tiene que venir de Estados Unidos y una parte de la cámara tiene que venir a lo mejor de India. Vale. Entonces es difícil, digamos, Coordinar. coordinarlo y construirlo. Una vez esté construido, vamos a operarlo poco a poco, cada vez con más, digamos, experimentos más atrevidos. Entonces vamos a empezar con plasmas de deuterio, que no tienen fusión nuclear, para aprender cómo se comporta el plasma en un tokamak tan grande, y después iremos incrementalmente añadiendo tritio. Antes hemos dicho que JET eran 6 pisos. Sí. ITER es más grande aún. Sí. Sí. ¿Cuánto podríamos decir? A ver, pues unos 15 pisos te voy a poner. Por ejemplo, ITER tiene un radio de casi 6 metros. Vale. O sea que O sea, es el doble. donut es el doble de radio. Pero todo es por el confinamiento. Claro. Porque cuanto más grande es, más les cuesta a las partículas salir. Es lo que hemos dicho al principio. En el Sol tardan millones de años. En un tokamak pueden tardar milisegundos. Pues si puedes llevar esos milisegundos a segundos, haciendo el reactor más grande, porque a la partícula le cuesta más salir, se vuelve mucho más eficiente. De ahí que los reactores incrementen en tamaño. Claro, es una construcción muy costosa. Me imagino, es una construcción muy grande, pero claro, si eso los vuelve viables. Pues no es tan costosa. Este No es es tan uno de co- mis argumentos. Fíjate, no es tan costoso. No es tan costosa. Obviamente, cuando ves los números, oye, pues los comparas con el sueldo de una persona, Bueno, parece claro, mucho dinero. claro. Pero cuando los comparas con los productos interiores brutos de países, es irrisorio. Porque un país como España puede permitir construir un ITER solamente España. ¿En qué está? ¿En miles de millones de euros? Está ahora mismo en torno a los 20.000 millones 20.000 de euros. millones. Efectivamente. Pero ten en cuenta, y esto es un ejemplo que he puesto hace poco, en Alemania, por la crisis energética, se ha dado el pasado invierno una ayuda para que la gente pagase la factura eléctrica. Vale. Y esa ayuda ha sido aproximadamente de unos 100.000 millones. Ok. Eso quiere decir que con la ayuda energética que ha dado Alemania, Alemania podría haber construido 5 ITER. Eso te da una idea de que no son tan caros. lo Sí, y mismo. además, muy importante, cuando factorizas el precio que va a traer el cambio climático Claro. sobre todo el mundo, de repente el precio de combustibles como el carbón y el petróleo se va fuera del gráfico. Claro. Porque vas a tener que pagar trillones de dólares o miles de millones Por de euros Pagando el CO2. pagando las consecuencias climáticas de utilizar Claro. carbón y petróleo. Sin embargo, cuando factorizas el precio de un reactor de fisión o de fusión, que de hecho hace lo contrario porque no emite, esto no lo hemos dicho, pero no emiten CO2, porque Bueno, esto es evidentemente- muy importante, parece como obvio para nosotros, pero Bueno, no emiten CO2. Técnicamente, aquí me estoy poniendo piqui, todo emite CO2 porque la construcción de ITER pues, requiere de CO2 en el sentido de los materiales, transportarlos. Pero después puedes utilizar esa energía para succionarlo de la atmósfera. Vale, o sea, como utilizar la energía del... Eso es, y de hecho saldría carbono negativo, es decir, Claro, en absorberías muchísimo más CO2 de la atmósfera que el que te lleva A construirlo. ver, pues, pero eso si empleamos todo el reactor o parte de las horas del reactor utilizando captura de carbono. Sí, En bueno, ese pero caso. quiero decir Que se podría... Bueno, sí, quiero que decir esa que es construcción una se idea. podría... Es verdad, se podría amortizar. Podrías hacerlo, y por incluso en tanto no CO2. tendría huella de carbono. O incluso muy negativa. O sería muy negativa. Sería una Claro. forma de mejorar nuestra huella de carbono en todos los países. Fíjate, qué interesante.
Una pregunta que nos hacían antes, precisamente es que nos decían que, y esto es una cosa muy habitual, que nos dicen que la fusión nuclear siempre está a 30 años vista. Como un mantra que yo recuerdo estar en el instituto, hacer un trabajo sobre fusión nuclear y siempre nos decían, esto va, en 30 años va a estar. Y ya está la broma constante de que la fusión nuclear siempre está a 30 años, como que nos persigue. Desde el expertise, ¿qué nos dirías? Diría que tiene mérito la broma. Tiene mérito porque los científicos de los años 60 ya pensaban que la fusión nuclear iba a estar al alcance a los 20 años y después descubrieron la turbulencia y después se descubrieron las inestabilidades. Entonces han aparecido procesos físicos que nos han hecho, digamos, retrasar cada vez más un reactor de fusión nuclear eficiente y comercial. Sin embargo, como ya he mencionado, ahora entendemos la física muy bien y estamos construyendo un reactor de un tamaño que podría ser, aunque es un experimento, ITER, podría ser ya un prototipo de planta de fusión nuclear. Y además estamos viendo, como ya he mencionado también, un boom en la empresa privada dentro de la fusión nuclear, con sus propios conceptos. Con lo cual, yo creo que se va a acabar muy pronto la broma. La broma se va a acabar pronto. Fíjate. Claro, pero nada impide en ningún momento que ITER esté en funcionamiento y de repente digáis, hostia, nuevo problemón. No se puede descartar nada que no hayamos probado aún, ¿no? El empirismo por encima de todo. Pero vosotros pensáis que lo tenéis bastante controlado. Sí. Es decir, que, con toda seguridad. Que hoy podrías decir, mirar a cámara y decir, en 30 años ¿te atreverías a hacer eso? Me atrevo a decir que cuando ITER esté construido, vamos a tener el primer prototipo de reactor de fusión nuclear en la que tengamos toda la física fundamental para construir uno económicamente viable y comercial, sin ninguna duda. O sea, vais a tener todos los principios bien asentados. Efectivamente. Para poder... Y además es que el salto entre ITER y DEMO es mucho más pequeño que entre JET y ITER, porque va a probar tritio, va a probar producir su propio tritio también. Tiene el tamaño ya adecuado para producir una cantidad de energía muy relevante. Y vamos a testear la tecnología que necesitamos para los reactores comerciales. El calentamiento, el abastecimiento de combustible, la extracción del combustible, etc. Lo vamos a testear todo en ITER. ¿En ITER podría darse el logro de meter 100 y que salga 150? Sí, de hecho, el logro, es el objetivo. El logro que hemos calculado no es ese. El logro que hemos calculado es meter 50 y sacar 500, que es un factor de amplificación de 10. Eso quiere decir que DIMO va a ser más grande aún que ITER. DIMO, sí, está planeado para ser de 8 a 9 metros de radio. ITER son 6. Vale, joder, madre mía, pero vaya bichos, ¿no? O sea, van a ser estructuras muy impresionantes. Son grandes, pero está el tema de que son tan grandes por todos los componentes externos que hay, porque si tú piensas... Sí, la cámara como tal. La cámara de 9 metros de radio son 18 metros. 18 metros es la mitad de una calle normal, o sea, no es una cosa tan exagerada, pero luego, claro, pon los calentamientos, la electrónica, el enfriamiento criogénico para hacer funcionar los superconductores. Se te vuelven como estructuras muy, muy grandes y titánicas, pero en realidad el núcleo, que es lo que produce la energía, no es tan grande. Otra preguntilla que teníamos ahí en la vista, no Amanda, es la que nos hace Pedro Y. ¿Cómo es un día normal de trabajo de un investigador en el ITER? ¿Qué es lo mejor y peor de trabajar en el ITER? No me extrañaría que alguna personita que nos está viendo ahora mismo, dijera, joder, ITER, qué guapo, yo también quiero trabajar allí. Sí. ¿Qué les podríais decir? Que se animen, sobre todo si les interesa la ingeniería o la física, porque tenemos muchos ingenieros también. Claro. Todo el tema de los materiales, la construcción, tenemos ingenieros de todo tipo, desde eléctricos, electrónicos hasta informáticos, porque tenemos toda una base de datos también para los experimentos, para los códigos y todo. Claro. Imagino que habrá mucha sincronicidad, o sea, también toda la electrónica, hay muchas cosas que tienen que estar sincronizadas para que funcione. Efectivamente, tenemos una cantidad de colección de datos gigantesca, como el CERN también. Vamos a tener una cantidad de terabytes o petabytes enorme y todo tiene que funcionar como un reloj sincronizado, con lo cual hay muchos desafíos de ingeniería también dentro de ITER. Les animo a animarse, a solicitar, a aplicar. Se abren posiciones porque el proyecto está en expansión hasta que se descubra todo lo que tenemos que descubrir, hasta que empiece a operar y, por supuesto, les animo. Y sobre un día normal a ITER,
Pues es como un día normal en cualquier sitio. trabajo. Te levantas, te haces el café, desayunas, vas a ITER, que por cierto está un poco alejado de los núcleos de población, está en un centro nuclear, con lo cual lleva un poquito de tiempo llegar hasta ITER, eso sí lo voy a decir. Hay mucha seguridad. En ITER aún no, hay seguridad, por supuesto, no lo dudes, pero al no tener componentes radiactivos aún, no es un centro nuclear de alta seguridad. Sin embargo, ya están preveyendo que lo vaya a ser cuando traigamos tritio y ya están poniendo verjas, habrá guardias armados. De hecho, tenemos un centro nuclear al lado de fisión y ellos sí que tienen verjas con, bueno, con, ¿sabes? Las típicas elementos de seguridad, sí. Ejército armado con armas automáticas, o sea, son centros muy vigilados. ITER va poco a poco, progresivamente, hacia ese aspecto. Fíjate. Un día normal para mí puede ser llegar a la oficina, leer mis emails, como digo, muy normal, ¿no? Y luego ya te pones a mirar tus simulaciones. Yo soy teórico y también hago numérico, es decir, corro simulaciones en superordenadores. Entonces ves tus simulaciones, trabajas con el código para ver qué está fallando, qué puedes mejorar. Lees artículos, escribes artículos, tienes meetings con tu equipo para hablar de temas científicos. Al menos es así un día para mí. Y para mí eso es lo mejor, porque trabajo con gente de todo el mundo. ITER es un centro internacional y muy bien integrado. Además, tenemos gente de todas las nacionalidades allí. Y para mí trabajar en ese ambiente es muy enriquecedor, tengo que decir. Y los equipos están muy bien integrados. Ese es para mí el mejor aspecto de trabajar en ITER. Para un ingeniero, a lo mejor el día normal es ir a la zona de construcción y levantar una bobina. Pero para mí es así el día. Había también una preguntilla de Grenlandian que es bastante interesante, ¿no, Amanda? ¿Cuál es tu opinión sobre el proyecto del MIT? Creo que están intentando hacer un ITER pequeño. No sabía nada de esto. Eso es muy interesante, A sí. ver, cuéntanos. Eso es... MIT no es quien lleva el proyecto, es una startup privada. Ok, aquí entramos, una de ellas. Ahí entramos a las startups. Se llama Commonwealth Fusion Systems, o CFS. Ok. Y su proyecto es probablemente, en mi opinión subjetiva, el más interesante de las startups privadas. Vale, entramos en el tema de las startups. Ok, continúa. Esta startup en particular quieren hacer un tokamak también, pero quieren utilizar superconductores de alta temperatura. Vale. Eso quiere decir que en vez de utilizar una bobina de 5 Tesla, que por cierto 5 Tesla es una barbaridad, es una barbaridad absoluta, más a un tamaño de ITER, por ejemplo. Claro. Que son 5 millones de veces el campo magnético terrestre o algo así, 50. No, el campo magnético terrestre es 0,01. Es militesla, sí, está en el orden de 0, algo militesla, o sea que sí, 10.000 veces mayor fácilmente, 100.000 veces mayor. Whatever, sí. Pues ellos quieren hacer un tokamak, pero lo quieren hacer más pequeño, utilizando campos magnéticos más altos aún. Vale. Porque hace poco resulta que hemos desbloqueado una tecnología nueva, la humanidad, es como achievement en un videojuego, son los superconductores de alta temperatura. Estos son superconductores que, bueno, se llaman de alta temperatura, pero aún trabajan a temperaturas criogénicas, solo que un poquito más calientes. Si no necesitas helio, necesitas nitrógeno, ¿no? Nitrógeno líquido en vez de helio líquido. Claro, son superconductores cerámicos, ¿no? Y vacuos y todo eso. Sí, por capitas, cerámicos, sí. Pero tienen una ventaja, y es que pueden producir campos magnéticos de 12 Tesla, por ejemplo, o de 13 Tesla. O sea, tienen esas dos ventajas. Temperaturas más altas del material que los enfría y campos magnéticos más altos. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un tokamak con un campo magnético mucho más alto, las partículas están mucho más confinadas. Porque el giro que hacen en el de girotrón en las líneas de campo magnético es más pequeñito. Entonces, puedes permitirte reducir el tamaño del reactor. Claro. No te hace falta que sea tan grande si el campo magnético es más fuerte. ¿Cuál es el problema? Porque obviamente hay problemas. El problema es, primero, construir imanes con esta tecnología del tamaño de un tokamak, que no se ha conseguido aún. Vale. Operarlos en un ambiente donde va a haber neutrones, aunque pongas materiales de protección. Y más importante, si quieres producir un reactor de fusión nuclear con esta tecnología, vas a tener que tener mucha potencia, pero ahora tu reactor es mucho más pequeño. Es decir, tienes esas temperaturas tan amplias, tan vastas de las que hemos hablado, de 150 millones de grados, y además estás produciendo muchísimas reacciones de fusión nuclear todo el rato para ser eficiente, pero ahora tienes un reactor que es mucho más pequeño y por tanto esos neutrones van a estar dando en un área mucho más pequeña.
y las partículas que van hasta el divertor también tienen un divertor más pequeño, con lo cual los flujos de calor son mucho más amplios, Vale. son mucho más grandes. Con lo cual hay ahí un desafío increíble de ingeniería y de física porque quieres producir un montón de potencia y en un reactor mucho más pequeño, con lo cual los flujos de calor son altísimos, mucho más que en ITER o en DEMO. Y no está claro que eso se pueda conseguir, pero ellos lo van a intentar. Oye, pues está muy bien, porque si les sale bien, también, una vez más, como tú has dicho, a lo mejor te funciona en pequeñito, pero a medida que lo vas haciendo más grande, la cosa te puede dejar de funcionar correctamente. Sí. Por ejemplo, Demo, de hecho, va a adaptar parte de esa tecnología ya para intentar hacerlo un poquito más pequeño o hacerlo operar durante más tiempo. O sea, esto no es una competición, esto hay que dejarlo muy claro. La fusión nuclear es un proyecto colaborativo de la humanidad. Entonces, cuando hay nueva tecnología, normalmente se adapta en las máquinas de todo el mundo y en los conceptos de todo el mundo. Y los superconductores de alta temperatura van a acabar en Demo de una forma u otra seguro para mejorar la eficiencia. Claro, hay muchos sistemas. Hablando un poco más de estas startups, creo que hay una que aquí en YouTube ha tenido como mucha resonancia. Y ha sido una empresa llamada Helion. De hecho, me enteré, la forma en la que me enteré de que esto existía es curiosa, porque sí, me había saltado el vídeo de una nueva forma de hacer fusión, no sé qué, un vídeo de Real Engineering, que es un canal muy popular que hace unos reportajes fabulosos, y ya me había saltado el vídeo, pero como que me resistía al clicarlo por cualquier razón. Hasta que el bueno de 2CSV me dijo, oye, Crespo, ¿tú qué opinas de esto? Pues, tú Crespo, ¿sabes? Como si supiera de todo. ¿Tú, Crespo, tú qué opinas de esto que he visto el vídeo? Y dices, bueno, tío, luego me lo veo. Y vi que el vídeo era como súper popular, más de una persona me lo había mencionado por redes. Gustaría saber qué opinas en concreto de este sistema que, vamos, lo vendían como, ¡buah! El futuro, los tokamaks es cosa del pasado. Esto es lo que vamos a tener de verdad. Bueno, esto es algo común de las startups, de todas, que lo venden como el futuro. La razón es porque necesitan atraer capital a la startup. En este caso creo que lo consiguieron. Creo que fue Carlos el que me contó que es que el CEO de OpenAI, que ahora mismo con ChatGPT y con GPT-4 están a tope, ha invertido en esto. Interesante. Ha invertido en esto. Eso yo creo que también le ha dado un hype en ciertas audiencias, ¿no? Como es la que tiene Carlos. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cómo funciona esto? ¿Qué plantean? ¿Y qué te parece? ¿Qué opinas tú? Bueno, pues como ya he dicho, cualquier reactor de fusión nuclear intenta maximizar las tres cantidades mágicas: la densidad, la temperatura y el confinamiento. Lo que ellos tienen es un concepto un poquito interesante, porque tienen dos bobinas, ¿vale? Cada una a un lado, si lo ves es como un cilindro. En cada uno de los extremos del cilindro hay una bobina, produciendo un campo magnético como axial. Y en el centro de ese campo magnético es donde va a estar el plasma, por cierto, también en forma de donut. Vale, siempre los donuts. Siempre los donuts. Los donuts son importantes para fusionar. Ya lo hemos dicho, es la forma más eficiente y aparece de una forma u otra al final. Bueno, pues la idea es utilizar ese campo magnético que está en los laterales del cilindro para comprimir el plasma que está en el centro, para comprimir ese donut. Pero además lo van a comprimir muy rápido. Y esto es lo que en física se llama compresión adiabática, que lo que quiere decir es que la temperatura y la densidad de ese gas, que es el plasma, de ese fluido, va a aumentar dramáticamente. Y eso es bueno, porque si aumentas la densidad y la temperatura, tienes reacciones de fusión nuclear. Claro. ¿Cuál es el problema de este sistema? El problema es que una vez lo comprimes y se ha fusionado, ese plasma ya está, ya no sirve para nada. Es decir, ha producido las reacciones de fusión y ya tienes que sacarlo y tienes que poner material nuevo, tienes que poner combustible nuevo. Con lo cual es un concepto que funciona intermitentemente. Como el NIF que hemos hablado antes, ¿no? Hay que encontrar una forma de hacerlo continuo. Pones lenteja. Pues aquí, pues en este caso, pues eso, pones los donuts. Comprimes el donut y sacas la energía de la fusión nuclear. Entonces, eso es uno de los desafíos. Porque esto es un problema real. Si tú no puedes repetir ese proceso suficientemente rápido, el concepto no es para nada viable para hacer un reactor de fusión nuclear. Además, le han querido añadir un poquito más de complejidad. Porque el combustible que van a utilizar no es deuterio y tritio. Vale. Es deuterio y helio 3. Y helio 3. El helio 3 es otro primo del helio, como hemos dicho, los isótopos. Este, en vez de tener un neutrón de más, tiene un neutrón de menos. Vale. Y esto es interesante. Claro, el helio son 2 protones, 2 neutrones. Pues le quitas un neutrón y eso es helio 3. Claro. Vale. Eso es. Cuando el deuterio reacciona con el helio 3, no produce un neutrón,
produce un protón. Vale. Produce un hidrógeno, básicamente. Produce un hidrógeno. Y ese protón es el que se puede utilizar para extraer energía. Entonces esto es interesante porque los materiales que utilizas no están bombardeados por neutrones. Es decir, no se van a volver frágiles con el tiempo. Sin embargo, tiene varios problemas. El problema es que el deuterio y el helio 3 requiere de temperaturas aún mucho más grandes para fusionarse que el deuterio y tritio. Ok. Del orden de los 300-400 millones de grados Celsius. Vale, o sea que duplicas la temperatura que necesitas. Eso es. Vale, Y además, vamos. aunque llegues a esa temperatura, sigue sin ser tan eficiente como el deuterio y el tritio. O sea que tienes que tener densidades aún más altas para hacerlo eficiente. Con lo cual, todos esos son desafíos técnicos y físicos tan grandes que es difícil imaginar cómo un reactor de este tipo se puede escalar a un reactor de fusión nuclear. Y además, este proyecto en particular es privado y además está financiado también por el Departamento de Energía estadounidense y es muy difícil encontrar artículos científicos de datos de cosas que están haciendo. Estos son algunos de esos proyectos que se mantienen en privado. Entonces es muy difícil para mí decir Claro. cómo de viable es sin tener los datos delante. Pero mis cálculos así, digamos, en una pluma, hojita, sí. en una servilleta, me dicen que es muy difícil escalar ese concepto a un reactor de fusión nuclear económicamente atractivo. Entiendo. Una vez más, pones la mano en el fuego en los tokamaks. Eso es, o en los accelerators. Bueno, es excelente. Una cosa como que parecía interesante de este proyecto es como que no requería de agua como intermediario para luego producir electricidad, sino que los protones, ¿no?, eran los que te la generaban. Eso es, porque el protón está cargado. Entonces tú puedes poner, por ejemplo, una antena y esa antena se induce con el campo electromagnético del protón. Claro. O puedes llevarte el protón fuera y hacer otras cosas y convertir eso en energía eléctrica directamente. En ese sentido sí es más eficiente que la idea de un neutrón yendo a una pared, calentando agua, yendo a una turbina. Es más eficiente, pero también es más difícil conseguirlo. Claro. ITER y DEMO, todos estos reactores están basados en tecnología probada que pensamos que puede funcionar bien. Sí. Las startups, como tienen que ser un poquito más agresivas para diferenciarse, suelen ir a conceptos un poquito más difíciles de realizar. Y eso es también lo que los hace más inviables. Entonces siempre hay un compromiso entre viabilidad y cuánto quieres acelerar la carrera por la fusión nuclear yendo a un concepto muy nuevo o a un concepto muy difícil. Creo que es esto bastante habitual, creo que lo hemos comentado también en el podcast en otro momento, pero creo que esto es algo también muy habitual de los estadounidenses, que tienen como una facilidad mucho más alta por el marketing y por, no digo yo mentir por las cosas que están haciendo, pero venderlas mucho mejor. Es que yo creo que como es un país tan capitalista, donde todo es financiación privada, parcialmente incluso dentro de la financiación pública, Hay que sacarse las habichuelas. Privada, Claro. pues todo funciona a través de empresas, de levantar capital, etcétera, etcétera. De todos modos, los estadounidenses, que a veces lo hemos dicho en este podcast, como que hacen esto y esto, en Estados Unidos se hacen, está CFS haciendo este tokamak, está Helion, tienen también tokamaks más tradicionales, D3D, es un tokamak en San Diego, es muy parecido a ASDEX Upgrade en Garching, en Alemania, donde yo estuve haciendo el doctorado. Es decir, están explorando, de hecho, casi todas las opciones. Y tienen NIF, el de los láseres. Están Claro. explorando todas las opciones. Claro, eso está muy bien. En este sentido, otros proyectos que a ti hayas visto estadounidenses que a ti te molen, o en el sentido de digas, fíjate esto que están probando, qué interesante, a ver qué sacan. A mí me gusta CFS, Vale. ¿vale? La que hemos dicho del tokamak con superconductores de alta temperatura. No es solo privada, está MIT también, pero MIT provee los científicos, digamos. Ellos son privados, CFS. Me gusta porque se basa en un tokamak, que eso es, digamos, el concepto mejor probado y entendido, y lo que van a hacer es intentar explotar una tecnología nueva, que es la de los superconductores de alta temperatura. Entonces, no parece tan loco, ¿no? Loco. Claro. Comparado con otras startups. Es decir, ellos puede que les vaya mucho mejor que las demás startups. Me parece un paso más realista. Amanda, si no me equivoco, Ivo nos ha hecho otra pregunta muy interesante, ¿no? ¿Se podría algún día construir un motor de fusión nuclear para una nave espacial? La respuesta es sí, también. Ostras, cuéntanos, esto es muy La interesante. respuesta es sí. La fusión nuclear se puede utilizar para la propulsión espacial también, porque estás produciendo energía a través de combustibles muy poco pesados, con lo cual es ideal para tenerlo en una nave espacial. Claro. No quieres tener un montón de uranio y plutonio, que pesa un montón,
si no quieres tener unos kilogramos de deuterio, de tritio para durarte el viaje espacial de a saber cuántos años. Y por otro lado, también es muy eficiente porque al basarse en partículas cargadas, que puedes darles forma con el campo magnético, puedes idear propulsores espaciales basados en fusión nuclear. Entonces tú puedes tener, por poner un ejemplo, puedes tener una especie de tokamak pequeñito en la nave. Esto está produciendo energía, el deuterio y el tritio está reaccionando, o a lo mejor deuterio y helio 3, no cualquiera de los combustibles que funcionen, y está manteniendo la reacción. Y parte de esas partículas cargadas muy energéticas las podemos desviar hacia fuera de la nave, propulsando la nave. Claro, eyectarlas fuera del... ¡Qué interesante! Entonces hay muchos conceptos y además varios de ellos están siendo estudiados seriamente por la NASA. Con lo cual, sí, se pueden hacer propulsores de fusión nuclear. ¡Qué interesante! Sería muy loco, ¿no? Que el estudio de la fusión nuclear también nos ayude como a futuro a propulsar mejor las naves. Oh, por supuesto. O sea, es parte del campo. ¿Sería técnicamente posible adaptar la fusión helio-3-deuterio a los tokamaks y así conseguir una producción de electricidad más eficiente sin usar los métodos de agua-calor-turbina? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Suele ser siempre sí en estas preguntas. Sí, efectivamente se puede utilizar deuterio y helio 3 en un tokamak o en un stellarator. Y como antes, poner antenas alrededor para hacerlo como lo están haciendo los de Helion. ¿Por qué no se hace? Claro. Porque necesitas temperaturas más grandes y densidades más grandes para conseguir la misma potencia eléctrica que el deuterio y el tritio. Claro. Y además la tecnología de conversión de esos protones a energía eléctrica, que es muy eficiente, sabemos que es muy eficiente porque es inducción electromagnética, tampoco la tenemos desarrollada, hasta donde yo sé. Con lo cual, ese es el motivo por el que no tenemos stellarator o tokamak de deuterio y helio 3. Y hay otro segundo motivo. El helio 3 no es común en absoluto en la Tierra. Mientras que he dicho que el deuterio está en el agua y que el tritio se puede obtener del litio, el helio 3 no está en ningún sitio en la Tierra prácticamente. El sitio donde más helio 3 hay, cerca de nosotros, es en la superficie de la Luna. ¿Y por qué en la superficie? Porque viene del viento solar y acaba atrapado en la arenilla de la Luna, se llama el regoliz de la Luna. Entonces, es muy complicado imaginar tener muchos reactores de fusión nuclear de deuterio helio 3 si no podemos tener el combustible para hacerlos funcionar. El día que queramos esa tecnología de forma extendida, con todas las ventajas que tiene, aunque tenga esos desafíos técnicos, será el día que tengamos una base lunar bien establecida y una cadena de transporte del helio 3, lo cual veo en el futuro perfectamente factible, pero en un futuro aún más lejano, claro. Muy lejano. Ya sabéis el objetivo, chicos, arrasar la superficie lunar. Todo minas. Todo lleno de minas. Oh, no. Que es lo que mejor se nos va a hacer. Mira, eso es tan subjetivo y emocional. Las minas las pones en la cara oculta, nadie se entera. Buen punto. Claro. Pero no está fresquito, ¿eh? Mira, de hecho, precisamente nos entra otra pregunta más sobre el helio 3 justamente del señor Aitami, ¿no, Amanda? Efectivamente, de Ponte Bata, que os recomiendo mucho también acudir a su canal y echarle un vistacito. Y nos pregunta, ¿se contempla usar los reactores de fusión para vender el subproducto de helio? Es la única fuente de helio renovable que se me ocurre y serviría para acabar con los problemas de desabastecimiento. El helio también es muy complicado de sintetizar, ¿no? El helio 4, el helio normal, el helio normal. Sí, porque tiende a escaparse. Es muy difícil llevarlo en conductos porque se filtra por los metales de los conductos y además no hay un montón de él en la Tierra. Ya el helio 3 mucho menos que el helio 4, pero no hay un montón. Por desgracia, no. Fíjate, no. No, porque es la misma razón por la que los reactores son tan eficientes. Necesitamos tan poco combustible, necesitamos tan poco deuterio y tritio que producimos muy poquitos kilos de helio al año. Claro, fíjate, claro. Por contra, fíjate, esto es una contra que se podía haber anticipado. Qué bonito. Aunque tengas fusión nuclear extendida en la Tierra, en un tokamak vas a producir muy poco helio. Otra cosa es que en algún momento se vuelva tan caro el helio que salga rentable. Que haya que hacerlo. Claro, tener fusión nuclear solo para producir helio. Eso puede suceder, sí. Y efectivamente, o sea, sería un plot twist, ¿no? O sea, somos los alquimistas modernos. Claro, claro. Pero sería un plot twist, ¿no? Tener que hacer un reactor de fusión nuclear para inflar globos.
O sea, sería como alta tecnología para... A ver, el helio tiene usos más chulos, pero sí, desde luego. Inflar globitos. Que la gente se apitufe la voz. Para eso sirve el helio. Lo sabemos todos. Nos estamos acercando al final del podcast, pero mira, o sea, no puedo evitar que hablemos un poco de Física Límite. ¿Cuál fue su origen? En plan, ¿en qué momento tú dijiste, YouTube, vamos a hacer vídeos sobre esto? Porque tu canal es, claro, efectivamente, como hemos dicho, es muy antiguo. Bueno, casi como el tuyo. Como el mío, sí. El mío, mis orígenes están claros. En mis orígenes es YouTube aparece en la escena europea y se hace mainstream. Y yo entro y veo que el contenido científico está en inglés. Tal cual. Sobre todo Minute Physics, es uno de los canales más conocidos. Entonces yo tomo inspiración preguntándome por qué no hay canales en español, cuando claramente lo están petando en inglés. En inglés, tal cual. Y entonces empiezo el mío, muy Minute Physics estilo, y poco a poco pues evoluciona lo que es hoy en día. Volviendo un poco a Física Límite, un vídeo muy popular que tuviste hace relativamente poco fue tu experiencia en el doctorado. Además, contaste bien tu experiencia, contaste bien todos los problemas que hay, diste consejos a la gente que se quiere embarcar en esa aventura. ¿Qué te pareció un poco la reacción que ha tenido la gente de ese vídeo? Que es como súper popular y seguramente mucha gente te habrá comentado y mucha gente te habrá escrito. No me lo esperaba, la verdad. O sea, de verdad, este vídeo lo hice con la idea de dar la mayor cantidad de información útil a cualquiera que le interese el tema o se esté planteando hacer un doctorado desde una perspectiva de alguien que lo ha hecho y ha pasado por el proceso, porque un doctorado tiene muchos pros y me parece que están muy bien anunciados y se sabe, pero tiene también unos cuantos contras que están un poco sumergidos y son difíciles de encontrar. Entonces yo me planteé ese vídeo para hablar de todos esos temas, los buenos y los malos, ponerlos en la mesa de la forma más objetiva que puedo, que no es mucha porque siempre vas a ser subjetivo en una experiencia que tú has vivido, pero me informé, leí artículos, encontré fuentes de información y luego puse mi experiencia también en la mesa. Entonces toda esa información de 4 años de trabajo está comprimida en ese vídeo para dar los mejores consejos que pude a cualquiera que le interese o se plantee hacer un doctorado. Tanto lo bueno como lo malo, para que tengan la perspectiva más objetiva y completa que pude conseguir. Entonces, a la gente le interesó mucho. La verdad, me hizo muy feliz que tuviera ese recibimiento. Ahora, ¿tú qué dirías después? Porque ahora tienes como más perspectiva incluso de cuando hiciste el vídeo. ¿Cómo ves esa etapa de tu vida ahora? La veo muy enriquecedora. No solo desde un punto de vista profesional, sino también personal. Pasar por ciertas situaciones de estrés, manejar un proyecto a tan largo plazo, durante años, en el que el objetivo es producir resultados científicos y una publicación, que es la tesis doctoral, lo veo completamente enriquecedor, tanto a un nivel personal, como persona te construye, como mi carrera profesional como científico. Ahora bien, hay muchos de los temas de los que hablé en el vídeo que aún mantengo absolutamente, que es muy importante encontrar un sitio en el que te sientas apoyado al principio del doctorado, en el que te sientas nutrido dentro del equipo y guiado al principio, porque sí que es verdad que el doctorado es un trabajo tuyo de investigación, con lo cual eres tú el que tiene que poner el esfuerzo. Pero al principio es muy importante que tengas una buena guía, porque no tienes nada parecido en la vida antes. Si has hecho una carrera y has hecho un máster, no tienes ninguna experiencia para hacer un doctorado. Es terrible, pero es verdad. No tenemos ningún tipo de preparación para eso, porque no vas a pasar exámenes después de estudiar 6 meses una asignatura, ¿no? Es lo que tiene empujar las barreras del conocimiento, ¿no? Claro. Ahora de repente ya se acabaron los exámenes, se acabaron todas esas cosas que has hecho durante 4, 6, 5, 7 años. Y ahora tienes que hacer un proyecto científico durante 3 o 4 años, innovador, empujando ahí la barrera del conocimiento, como has dicho, pero además lo tienes que hacer con un supervisor, que puedes tener una relación u otra con tu supervisor, tienes que hacerlo en un centro con muchos otros colegas científicos, algunos de ellos con mucha más experiencia que tú. Entonces hay un aspecto muy humano que fue el que me pareció importante comunicar en ese vídeo. Y eso lo mantengo absolutamente. Todo lo que dije en el vídeo lo sigo manteniendo sin duda. Claro. Pues animamos mucho a que lo veáis si estáis interesados en esto. También, por supuesto, pasaros por Física Límite para ver los últimos vídeos que también hablan mucho sobre fusión. Tu último vídeo, si no me equivoco, sobre manchas solares. Sobre manchas solares. Que tiene mucho que ver con las cosas de las que hemos hablado, porque en el fondo, claro, el Sol es
Es una reacción de fusión perpetua con un montón de detallitos nuevos, ¿no? Pero es una reacción de fusión perpetua. Y una cosa que me gustaría hacer es que si te has planteado, porque estos vídeos son un poco de Pascuas a Ramos, me recuerdan mucho a cuando yo estaba en la carrera y no daba abasto y publicaba un vídeo cada 6 meses. Evidentemente tú tienes tu tiempo invertido en la investigación, pero se te pasa por la cabeza decir, quiero publicar más, quiero como dedicar más tiempo a la divulgación. Oye, vamos a darle un tiento a esto. Eso lleva los 10 años que está mi canal abierto en mi cabeza. Vaya. Eso siempre ha sido uno de mis objetivos, empujar más contenido al canal. Pero tú mismo lo has vivido, lo acabas de decir. Es muy difícil compaginar Es muy complicado. la divulgación científica con un trabajo de científico. Mucho. Y además hacerlo entretenido y hacerlo engaging para el público, que les enganche. Y hacerlo riguroso, porque además resulta que yo me paso 10 horas al día estudiando física y luego tengo que pasarme otras 2 o 3 más estudiando la física del vídeo o buscando las fuentes del vídeo. Entonces es muy difícil sacar la capacidad mental para hacerlo. Quiero, sin ninguna duda, seguirlo manteniendo, pero admito que mi carrera profesional es la de científico, no la de divulgador. Divulgador es un hobby. Tenemos a gente maravillosa como tú en el espacio haciendo el trabajo, que lo haces magníficamente. Hacemos las 8 horas que tú te tiras haciendo ciencia, pues yo me las tiro pues claro. Estudiando esos papers, editando. Por supuesto, porque es que es un trabajo a tiempo completo. Pensando en formas de explicarlo, porque por muy técnico que sepas algo, tú dices, ¿esto ahora cómo lo traslado? ¿Esta analogía? No funciona. ¿Esta otra analogía? Sí, pero a lo mejor esto lo podemos corregir. Y así me pasó el día. Sí, es que estoy convencido. Tú empujas la barrera de la ciencia, yo modestamente intento empujar otras barreras, ¿no? Que es intentar encontrar nuevas formas de explicar las cosas. Una muy importante para llegar a la gente. Bueno, se hace, pero bueno, efectivamente pues es un trabajo a tiempo completo. Yo no me lo imagino compaginándolo con otra cosa. Lo he intentado con otros estudios y no he podido. Pues es lo que me pasa a mí, pero en el otro lado del espectro. Pues ya está. Pues estamos como en el mismo lugar. Te lo he comentado un poco antes, que yo creo que es interesante y mucha gente en el chat y que nos está viendo se preguntará, y es, coño, Guille, ¿por qué no te montas una cuenta de TikTok y te grabas contando un poco las cosas que haces en ITER, algo que te lleve menos tiempo y así poder satisfacer esa parte? Creo que mi parte rigurosa científica no me permite... No quiero decir esa palabra, pero no me permite amoldarme a un formato tan corto como el de TikTok. Es un formato que no me acaba no se amolda a mi forma de explicar las cosas. Me gusta mucho YouTube. Empecé en YouTube y creo que seguiré en YouTube pues estás como yo. Cuando pueda. Me gusta mucho la gente que está en TikTok. Yo lo acabo consumiendo de una forma o de otra y hacen también muy buen trabajo. Pero para mi gusto, a mí como científico me encanta ir ahí al detalle, que a lo mejor podría contribuir más con formatos más cortos que fueran más fáciles de producir. Es un muy buen punto. Tengo que encontrar lo que funciona para mí. Claro. Aún no lo he encontrado. Me parece correcto. Es cierto que hay mucha gente, hay muchos investigadores que gracias a TikTok, pues joder, que un científico te cuente las cosas, yo creo que tiene un valor, pues, en ese sentido como de fuentes puras que nos superan a nosotros, ¿no? En ese sentido. Nosotros al final pues podemos editar muy bien, podemos ponerle muy buenas animaciones, pensar en eso, en analogías súper chulas, etc. Pero en otros casos, como por ejemplo son las noticias de actualidad, de vez en cuando salen noticias que solo un investigador que sepa del tema a fondo pues te puede decir, mira, esto que han contado los periodistas, sí, no pasa mucho. Que pasa bastante, ¿no? Entonces, joder, tener a Teresa Paneque, por ejemplo, o a Particlara, creo, pues, joder, tener a gente que trabaja en astrofísica o en física partículas y que te puedan contar en un segundo cuando sale una noticia, mira, haz esto, ¿no? Porque tal, te lo explican muy bien ellas. Me parece que eso tiene un valor muy grande y que antes con YouTube pues era mucho más complicado. Joder, 10 años. 10 años. 10 años. Casi. Tú has hecho 10 años. Yo he hecho 10 años. Tú haces casi más. 10 años y 6 meses. Y 6 meses. Y 6 meses o por ahí. No. Qué jovencitos estábamos. Ya, estábamos muy jovencitos. Ahora la cosa va cambiando poco a poco. Nos hacemos mayores. No espero... Bueno, dentro de 10 años... ¿Qué pasará dentro de 10 años en el mundo de la fusión nuclear? Dentro de 10 años tendremos ITER funcionando. Tendremos resultados científicos muy jugositos de ITER y Demo ya estará en una fase en la que se está empezando a pensar quién va a construir qué. Claro. Ya no qué tipo de demo va a ser o qué especificaciones de tamaño va a tener, sino quién va a construir qué. ¿Y dónde? Esa es otra. ¿Y dónde? ¿Dónde? Por supuesto. Creo que vamos a ver también resultados muy interesantes de las startups de fusión nuclear, que quizá nos sorprendan a todos. Eso podría pasar. Lo puedo
lo puedo ver en la siguiente década. Y como ya he dicho, estamos empezando y de lleno en la carrera por la fusión nuclear. Estamos entrando en la siguiente escala de Kardashev. Es un momento súper excitante para estar viviéndolo. Y con esto cerramos esta emisión de Quantum FM. Mil gracias a Guillermo Suárez por pasarse por el programa y contarnos todos sus detalles. Os invito también a dejarnos en comentarios qué os ha parecido este programa. Vuestro feedback, como sabéis, nos encanta. Y seguidnos en la plataforma en la que estáis escuchándonos. En la próxima emisión vamos a hablar sobre lo más teórico de lo teórico, de un modelo del mundo con mucha fama, que resuena un montón: la teoría de cuerdas. Todo un campo de investigación con muchas aristas. En el próximo episodio tendremos no a uno, sino a 2 invitados de lujo para poder hablar de su campo dentro de las cuerdas. 2 rockstars jóvenes de la investigación. Lo podréis ver en directo en nuestro canal Quantum Fracture. Tenemos también chat en directo para nuestros miembros. Nos hacen las preguntas que quieren y ahí estamos en directo con nuestros expertos respondiéndolas. Seguidnos en nuestras redes sociales Quantum Fracture y os mantendremos informados. Por lo demás, os dejamos viajar tranquilos. Estáis escuchando en el 104.7 Quantum FM, tu emisora favorita para disfrutar de los grandes éxitos del universo. Un abrazo y muchas gracias por escucharnos.